sector público. Señoría, está en el uso de la palabra. Gracias. ¿Considera que los procesos selectivos de las empresas y fundaciones del sector público cumplieron con los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad? Gracias, señoría. Señora consejera de Hacienda, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, el conjunto de los órganos de la Administración y las entidades del sector público deben de respetar en la materia a la que hace referencia la normativa que les dé aplicación en cada caso y en cada momento del tiempo. En materia de personal, como sabe, tanto las empresas como las fundaciones están sujetas al derecho laboral y en el caso concreto de la selección de los empleados públicos deben respetar los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, de igualdad, mérito y capacidad, y para poder hacer efectivos esos principios también sabe que es necesario hablar de publicidad, de concurrencia y de objetividad, con el fin de que se garantice que ese proceso selectivo sea objetivo y motivado. Así lo recoge el artículo 55.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo consiguiente, en los procesos selectivos de las empresas y fundaciones tiene que darse o garantizarse la publicidad de la convocatoria y los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que sea necesariamente de aplicación el modelo de bases y órganos de selección independientes que sí serían exigibles a los sujetos que están incluidos dentro del artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público, tal y como marca el artículo 55.2 también de ese estatuto. En el ámbito de la Consejería de Hacienda del sector público y conforme a esta normativa, cuando tiene que autorizar una contratación de temporal por parte de alguna empresa o de alguna fundación y necesita un informe, en estos casos vinculante, es cuando, porque incrementa el gasto de personal, en ese informe se recoge expresamente que es la obligatoriedad de cumplir con los criterios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad, y además de que esté motivado y que ahí se incluya en el propio expediente del proceso de selección. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor López, tiene la palabra. Bien, usted hizo una serie de referencias al Estatuto Básico de Empleado Público. Precisamente esa es la base normativa que nosotros creemos que hay que aplicar en estos casos. Para todos los entes del sector público a los que se refiere el propio Estatuto Básico del Empleado Público, en una disposición adicional primera, que es la que usted no citó, donde dice que los principios contenidos en los artículos 55 entre ellos serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local no incluidas en el artículo 2. Bien, nosotros entendemos que es de obligado cumplimiento para todos los entes, organismos, fundaciones y empresas públicas que dependen del presupuesto público del Principado de Asturias el cumplimiento de los principios establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Hay un incumplimiento, desde nuestra óptica, hay un incumplimiento de todos estos principios en la selección de personal de todos estos entes a los que nos referimos desde el año 2007, fecha de entrada en vigor del EBEP. Hay muchos casos concretos, tenemos datos específicos desde Valnalón, donde hay contrataciones directas, hasta la Fundación por el Fomento de la Economía Social, donde se encarga una empresa privada de selección, desde Asturex, donde hay contrataciones directas por parte de los socios, o HITPA, que se encarga una empresa privada, o FUCOMI, donde se aduce a otra normativa para intentar eludir lo que para nosotros debería ser algo que no debería admitir ninguna discusión ni ningún tipo de debate dentro de la Administración asturiana, ¿no? Por parte tampoco del Consejo de Gobierno. Creemos que no se cumplen en la mayoría de estos casos, llevan incumpliéndose desde hace 8 años, ni los principios de igualdad ni de mérito ni de capacidad. Solamente a veces se cumple el de capacidad y no hay ninguna garantía de cumplimiento de principios como la transparencia, la imparcialidad o la profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, tal y como también se dice en el propio BEP, en el artículo 55. Entendemos que esto no puede seguir así, que independientemente de la discusión jurídica a la que nos podamos acoger, lo que sí está claro es que los principios que se plantean en el BEP deben ser de obligado cumplimiento y que entendemos que es aplicable a todo el sector público. Y por eso nosotros creemos que debe haber un giro por parte del Gobierno. Primero, evaluar cuál fue, si hay que
ir a la asunción, a intentar exigir responsabilidades por parte de quienes fueron los responsables de que se incumpliera la legislación desde el año 2007. Por otra parte, para que por parte del Consejo de Gobierno se invierta las instrucciones y se invierta también la aplicación de la ley a la hora de seleccionar el personal de estos organismos públicos, de estos organismos dependientes con diversas figuras jurídicas, pero dependientes del presupuesto público, y principios como la igualdad, el mérito, la capacidad, pero no solamente eso, sino también la transparencia en las contrataciones, la transparencia en las cuentas, la transparencia en las plantillas, sirvan para que tengamos otro sector público que tendremos que reformular, que tendremos que discutir, que nosotros estamos comprometidos en la necesidad de la racionalización y de la reformulación, porque creemos que es obligado para cualquier representante público el plantearse esos principios y, sobre todo, que se respete la legalidad. Y creemos que en este caso no se respetó la legalidad, al menos en la medida que se debería, y que hay muchos casos concretos que, bueno, nosotros vamos a seguir persistiendo en ello y creemos que desde la Consejería, al menos, lo que se debería admitir es que no hay del todo un cumplimiento de la legislación vigente en materia de selección de personal en el sector público asturiano. Gracias, señor López. Señora consejera de Hacienda, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señoría, yo le estaba contestando en el ámbito de las competencias de la Consejería de Hacienda y Sector Público, que tiene en relación por función pública y por el caso del sector público, que en este caso está en la Dirección General de Patrimonio, ese aspecto de coordinación. Dentro de ese ámbito le daba el ejemplo de los informes que teníamos que hacer cuando se solicitaba o se pedía autorización para la contratación de personal temporal. Y en principio hay una normativa de aplicación, está el Estatuto Básico del Empleado Público, cada tipología de ente o de entidad tiene la aplicación correspondiente y en cada momento del tiempo también puede existir una normativa distinta. Lo que sí le digo es que en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma, a pesar de que existe esa normativa, lo que no hay es una unificación del criterio en los procesos de selección común y unificado para todo el conjunto del sector público autonómico. Es decir, la normativa está de aplicación, en el caso se lo comentaba antes, el 55.1 del EBEP, pero lo que no existe es una unificación de criterios. Actualmente la Consejería de Hacienda está trabajando, como sabe, en el proyecto del sector público, que lo que pretende es unificar y homogeneizar todo el disperso régimen jurídico que existe en nuestro sector público autonómico y ahí se va a regular esa unificación y homogenización de los criterios comunes para todos el conjunto del sector público autonómico. Y además, en esa línea también se van a establecer unas instrucciones por acuerdo de Consejo de Gobierno que establezcan unas directrices de selección comunes para el conjunto del sector público autonómico. Gracias, señora consejera. Hemos concluido el orden del día previsto. Se suspende la sesión hasta las 10 horas del día de mañana. Ruego a los miembros de la mesa se acerquen a la presidencia un momento.